Existe una fatiga específica que no responde al descanso físico ni al sueño profundo. Es un peso que se asienta detrás de los ojos y en la boca del estómago. Una sensación de vacío denso que aparece invariablemente después de interactuar con ciertos miembros de tu círculo más íntimo. La medicina convencional te dirá que es estrés. La psicología te hablará de dinámicas disfuncionales o de la necesidad de establecer límites asertivos. Pero ninguna de esas explicaciones llega a la raíz del fenómeno porque ignoran el componente fundamental de la realidad humana. Lo que experimentas en esas reuniones, en esas cenas donde el aire se siente viciado aunque las ventanas estén abiertas, no es un conflicto social ni un choque de personalidades. Lo que estás sintiendo es la mecánica precisa de una extracción energética. Estás siendo cosechado. Para comprender esto, debemos abandonar la visión materialista y observar las fuerzas que operan detrás del velo de la percepción ordinaria. Las tradiciones esotéricas más antiguas y los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi son explícitos al describir a los arcontes, esas potestades o autoridades que gobiernan la esfera material. Estas entidades no poseen una fuente propia de luz o vida. Operan como un sistema parasitario que requiere de la energía emocional humana para subsistir. Y la forma más eficiente de alimento para estas fuerzas es la energía vibratoria que emites cuando estás en estados de conflicto, culpa, sumisión o frustración reprimida. Ellos no pueden generar, solo pueden tomar. El gran error del buscador espiritual moderno es creer que el ataque de estas fuerzas vendrá a través de eventos catastróficos o enemigos declarados en el mundo exterior. La realidad es mucho más sofisticada y cruel. El sistema de control bajo el cual vivimos está diseñado para utilizar la cercanía biológica como su herramienta principal de acceso. Aquellos que comparten tu sangre, aquellos con quienes tienes contratos de lealtad desde el nacimiento, son a menudo los conductos inconscientes que estas entidades utilizan para acceder a tu campo áurico. No es casualidad que te sientas drenado precisamente con las personas que la sociedad te dice que debes amar incondicionalmente. Es un diseño estructural. Durante siglos, la institución religiosa ha ocultado deliberadamente las enseñanzas avanzadas que Jesús impartió a sus discípulos sobre este tema. En los evangelios canónicos se nos presenta una versión diluida y domesticada de sus palabras. Pero cuando examinamos los textos apócrifos y aplicamos una exégesis profunda a las escrituras que sobrevivieron a la censura, emerge una imagen muy distinta. Jesús no solo vino a predicar el amor, vino a entregar un manual de supervivencia para los espíritus despiertos atrapados en una realidad hostil. Él sabía que el despertar de la conciencia convertiría a sus seguidores en objetivos prioritarios para las potestades del aire. Y sabía que el campo de batalla más peligroso no sería el templo ni la plaza pública, sino el ambiente familiar. Si te has sentido atacado por tu familia en alguna ocasión, escribe en los comentarios: "Me ha pasado". Con esto dejas claro que estás en posición de recibir esta información y usarla a tu favor. Para detener este drenaje vital, primero debes entender por qué eligieron específicamente a tu linaje para atacarte y cómo opera esta maquinaria invisible. No se trata de demonizar a tus padres o hermanos, sino de reconocer que, en la mayoría de los casos, ellos son víctimas dormidas siendo utilizadas como marionetas por fuerzas que no comprenden. Tú, que has empezado a ver la realidad tal como es, tienes la responsabilidad y la capacidad de cerrar esas puertas. Pero no puedes cerrar una puerta que no sabes que está abierta. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que interpretas cada discusión, cada crítica y cada silencio incómodo en tu hogar. Estás a punto de recibir la confirmación de que esa sensación de no pertenencia que te ha acompañado toda la vida no es un error, sino tu mayor defensa. Es necesario que revisemos con ojos nuevos uno de los pasajes más inquietantes y menos comprendidos del Nuevo Testamento. En el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, versículo 36, Jesús pronuncia una sentencia que ha desconcertado a teólogos y creyentes durante 2 milenios. Él dice claramente y sin rodeos que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. La institución eclesiástica, en su afán por mantener la estructura social intacta, ha intentado suavizar estas palabras, interpretándolas como una metáfora sobre las dificultades de la conversión o los desacuerdos menores sobre la fe. Sin embargo, desde la perspectiva gnóstica y esotérica, esta declaración no es una metáfora. Es una descripción técnica y literal de la guerra espiritual. Jesús estaba revelando a sus iniciados una ley fundamental de la física espiritual, la ley de la proximidad y la resonancia. Para que una fuerza externa pueda afectar tu sistema energético, necesita un punto de entrada, un puente por el cual transitar.
Los extraños, aquellos con quienes no tienes vínculos emocionales o biológicos profundos, tienen un acceso muy limitado a tu interior. Pueden insultarte o agredirte, pero rara vez logran penetrar tus defensas psíquicas profundas. Sin embargo, la familia biológica posee las llaves de tu estructura psicológica y energética. Comparten tu código genético, comparten tu historia y, lo más importante, comparten los traumas y patrones ancestrales que forman las grietas en tu armadura. Los arcontes, en su inteligencia mecánica y depredadora, saben que no pueden atacarte directamente si has comenzado a elevar tu frecuencia vibratoria. Un ser que está despertando, que busca la verdad y cultiva su luz interior, se vuelve gradualmente incompatible con las bajas frecuencias de estas entidades. Su luz les quema, su conciencia les repele. Por lo tanto, para llegar a ti, para bajar tu vibración al nivel donde eres comestible para ellos, necesitan utilizar un proxy. Necesitan un intermediario que ya tenga acceso autorizado a tu campo. Y aquí es donde entra la tragedia de la familia dormida. En el gnosticismo se distingue claramente entre diferentes tipos de seres humanos según su nivel de conciencia. Están aquellos dominados puramente por la materia y los instintos, a quienes se les llamaba ílicos, y aquellos que han activado la chispa divina, los neumáticos o espirituales. En muchas familias, ocurre que un solo miembro despierta a su naturaleza espiritual, mientras el resto permanece profundamente dormido, operando bajo las reglas del materialismo, el dogma religioso o la inercia social. Tú eres ese miembro. Eres la anomalía en el sistema del linaje, y el sistema no tolera anomalías. Cuando te sientas a la mesa con familiares que operan desde un estado de conciencia dormido, se produce una fricción inevitable. No es que ellos sean malvados por naturaleza, es que sus sistemas operativos están programados para mantener el status quo de la realidad material. Tu mera presencia, tu cambio de hábitos, tu nueva forma de ver el mundo, e incluso tu silencio, actúan como un espejo insoportable para sus propias limitaciones no reconocidas. Esta incomodidad que sienten no es racional, es energética. Y es precisamente esa incomodidad la que los arcontes utilizan para activar los mecanismos de ataque. El familiar dormido no es consciente de que está siendo impulsado a criticarte, a burlarse de tus nuevas creencias o a recordarte tus fracasos pasados. Siente un impulso repentino, una irritación irracional que necesita descargar, y lo hace contra ti porque tú eres la fuente de esa disonancia. Al hacerlo, cumple la función de agente de control del sistema. Su objetivo, dictado por las fuerzas que operan a través de él, es hacerte reaccionar. Buscan que bajes de tu estado de paz y soberanía y te revuelques en el barro emocional con ellos. En el momento en que te sientes culpable, enojado o triste por sus palabras, has caído en la trampa. Has igualado tu frecuencia con la del agresor y has abierto el banquete para las entidades que se alimentan de ese conflicto. Es vital que comprendas que esto es una señal de tu elección, no de tu condena. Si has sentido toda tu vida que eres la oveja negra, el extraño en tu propio nido, o si sientes que cargas con el peso de romper las cadenas de abuso y dolor de tus antepasados, es porque tu espíritu tiene una configuración diferente. Si estás escuchando esto y sientes resonancia con la idea de ser el infiltrado en tu propio árbol genealógico, quiero invitarte a que dejes un comentario abajo declarando tu soberanía. Escribe simplemente «rompo las cadenas» o comparte brevemente si has notado cómo tu energía cambia drásticamente al entrar en la casa familiar. La profecía de Mateo se cumple cada vez que permites que la lealtad a la sangre esté por encima de la lealtad a tu propio espíritu. El sistema te ha enseñado que la familia es sagrada e intocable para que nunca cuestiones el origen de tu drenaje. Te han dicho que debes soportarlo todo por amor, pero el verdadero amor no vampiriza ni destruye. Jesús enseñó a sus discípulos a amar, sí, pero también les enseñó a ser astutos como serpientes. Les enseñó que proteger la propia luz es el primer deber del iniciado. Porque una lámpara apagada no sirve a nadie. El conflicto familiar, visto desde esta óptica superior, deja de ser una tragedia personal para convertirse en un escenario de entrenamiento. Cada crítica de tu padre, cada manipulación de tu madre, cada burla de tus hermanos, es un intento del sistema por volver a dormirte, por hacerte encajar de nuevo en la caja pequeña y oscura de la que estás intentando salir. Ellos quieren que vuelvas a ser uno más del rebaño, porque tu libertad les recuerda su propia esclavitud. Pero ahora que sabes que no son ellos, sino fuerzas antiguas operando a través de sus heridas no sanadas, puedes empezar a cambiar tu estrategia. Sin embargo, saber quiénes son y por qué lo hacen no es suficiente para detener el proceso. El diagnóstico es solo la mitad de la cura. Debes comprender el mecanismo exacto, paso a paso, que utilizan para extraer tu energía vital sin siquiera tocarte físicamente.
Existe una tecnología sutil, una forma de enganche que ocurre en el plano invisible mientras se pasan los platos en la cena. Y si no aprendes a identificar el momento preciso en que se lanza el anzuelo, seguirás siendo una fuente de alimento. Lo que sigue es la disección de esa mecánica oculta. Para navegar esta realidad sin ser consumido por ella, es imperativo comprender la economía del universo invisible. Nada en la creación existe sin una fuente de sustento, y así como tu cuerpo biológico requiere nutrientes físicos para mantener su coherencia celular, las entidades que operan en las dimensiones sutiles también necesitan alimento para sostener su existencia. El término que se utiliza en ciertos círculos esotéricos para describir este alimento es lush, una sustancia energética generada por los seres vivos en momentos de intensa actividad emocional. Sin embargo, no cualquier emoción sirve de alimento para los arcontes. La alegría pura, la paz profunda y el amor incondicional vibran a una frecuencia tan alta que resulta indigesta, incluso tóxica, para estas potestades oscuras. Lo que ellas buscan, lo que cosechan con voracidad insaciable, son las frecuencias densas y pesadas. El miedo, la ansiedad, la culpa, la vergüenza, la ira y el resentimiento. Imagina por un momento la típica reunión familiar desde esta perspectiva. A nivel físico, ves personas comiendo, hablando y compartiendo un espacio, pero si pudieras activar la visión etérica, verías una maquinaria compleja de recolección en marcha. El ambiente cargado que sientes, esa electricidad estática que presagia una discusión, es el equivalente a encender los fogones de una cocina. Los participantes, tus familiares, son los ingredientes y los cocineros inconscientes, pero los comensales no están sentados a la mesa visible. Están en el espacio liminal, esperando que se libere la energía. Y para que esa energía se libere, debe haber fricción. La paz no produce lush, el conflicto sí. Por eso, el sistema siempre empujará las interacciones hacia el caos, el malentendido y la ofensa. Aquí es donde entra el concepto de la posesión transitoria, una mecánica aterradora pero esencial para entender por qué tu familia actúa como actúa. Seguramente has notado que, a veces, la mirada de un pariente cambia por una fracción de segundo. Estás hablando con tu madre o tu hermano y, de repente, algo se endurece en sus ojos. Su tono de voz baja una octava o se vuelve metálico, cortante. Dicen algo diseñado quirúrgicamente para herirte donde más te duele, usando información que solo ellos conocen. En ese preciso instante, la conciencia de tu familiar ha sido desplazada. Han sido tomados temporalmente. Su psique, debilitada por años de programación y falta de vigilancia espiritual, se convierte en un guante que una entidad externa se calza para golpearte. Es fundamental que internalices esto. Cuando ese ataque verbal ocurre, no es tu familiar quien habla. Es el sistema hablando a través de ellos. El pariente es simplemente el terminal biológico, el repetidor de una señal que se origina en las esferas de control arcóntico. Ellos no recuerdan la intensidad de lo sucedido, o minimizan el daño causado, porque en cierto sentido no estaban completamente allí. Son huéspedes inconscientes. Y el objetivo de este ataque no es ganar una discusión lógica sobre política, religión o tus decisiones de vida. El contenido de la discusión es irrelevante, es solo el cebo. El verdadero objetivo es provocar una descarga emocional en ti. Necesitan que reacciones. Los arcontes son ingenieros de la psique humana y conocen perfectamente dónde están instalados tus botones de detonación. Para abrir tu campo áurico y comenzar la extracción, utilizan 3 heridas primarias que casi todos los buscadores arrastran. La primera es la necesidad de aprobación. Como ser social y biológico, estás programado para buscar la validación de tu clan. Cuando te la niegan, cuando critican tu camino espiritual o tus elecciones, se genera una fisura en tu aura provocada por el dolor del rechazo. Esa fisura es una boca por la que escapa tu luz. El sistema sabe que, en el fondo, una parte de niño en ti todavía quiere que mamá y papá te digan que lo estás haciendo bien, y explota esa debilidad despiadadamente. La segunda herida es la culpa. El dogma religioso y las normas sociales han instalado un programa profundo que equipara la individuación con la traición. Cuando empiezas a cambiar, a sanar y a dejar atrás las tradiciones tóxicas de la familia, el sistema activa la culpa en ti. Te hace sentir que eres egoísta por querer estar bien, que eres arrogante por creer que sabes más que tus mayores. Los familiares, actuando bajo la influencia del sistema, usarán frases manipuladoras para activar este programa. Y cada vez que sientes culpa, tu vibración cae en picada, sirviendo un banquete energético a las entidades que parasitan el hogar. La culpa es, quizás, la forma de energía más densa y nutritiva para los arcontes. La tercera vía de acceso, y la más sutil para las personas espirituales, es el complejo de Salvador.
Ves a tu familia sufrir, ves sus limitaciones y su ceguera, y sientes un impulso irresistible de ayudarlos, de despertarlos, de explicarles lo que has aprendido sobre la realidad. Intentas compartir tus perlas de conocimiento con ellos, pero Jesús advirtió específicamente sobre esto. Al intentar forzar el despertar de alguien que no ha pedido despertar y que no tiene la estructura para sostener esa verdad, generas una resistencia violenta. Ellos se defenderán atacándote, tú te frustrarás, y esa frustración combinada con tu deseo impotente de salvarlos, crea una cantidad masiva de energía de conflicto. El sistema utiliza tu propia compasión como un arma en tu contra. El momento crítico de la extracción es tu reacción. Todo el montaje, las provocaciones, las críticas injustas y los silencios agresivos tienen un solo propósito: que pierdas tu centro. En el instante en que alzas la voz, o en el instante en que te tragas la rabia y te contraes internamente, la válvula se abre. Imagina que tu aura es un tanque sellado de alta presión, y la emoción descontrolada es la ruptura del sello. La energía vital, el pneuma que has acumulado con tus meditaciones y prácticas, sale disparada hacia el exterior. De repente te sientes vacío, mareado, confuso. Sientes una neblina mental que te impide pensar con claridad. Ese vaciado repentino no es casualidad, es la evidencia física del robo. Mientras tú te quedas tratando de procesar lo que pasó, repitiendo la discusión en tu mente una y otra vez, sigues enviando remanentes de energía al egregor o forma de pensamiento colectivo que domina a tu familia. Ellos, por su parte, a menudo se sienten extrañamente revitalizados después de la pelea. Han actuado como vampiros energéticos sin saberlo, recargando sus propias baterías con tu luz procesada a través del conflicto, mientras las entidades mayores se llevan la mayor parte del botín. Es una cadena alimenticia depredadora, donde tú eres la presa principal porque eres quien posee la luz de mayor calidad. Comprender esta mecánica cambia las reglas del juego. Te das cuenta de que defenderte, justificarte o contraatacar es colaborar con el enemigo. Cada vez que entras al trapo de una provocación, estás firmando voluntariamente un contrato de donación energética. El arconte no quiere que tengas razón, ni quiere que te calles, quiere que te alteres. Por lo tanto, la única forma de vencer en este escenario no es ganando el debate, sino negando el alimento. Si no hay reacción emocional, no hay comida. Y si no hay comida, el parásito eventualmente pierde interés y busca otra fuente. Pero, ¿cómo se logra esta impasibilidad cuando son las personas que más amas las que te atacan? ¿Cómo se permanece inamovible cuando tocan tus fibras más sensibles? La fuerza de voluntad por sí sola no es suficiente, porque la programación biológica es demasiado fuerte. Necesitas herramientas técnicas, protocolos específicos que Jesús enseñó a los iniciados para sellar los centros energéticos del cuerpo antes de entrar en la zona de guerra. Ahora que ves los hilos de la marioneta y entiendes que el conflicto es una cosecha, es hora de que recibas las 3 llaves maestras que te permitirán volverte invisible ante sus ojos y cerrar las compuertas de tu energía vital para siempre. Aprovecho para recordarte que si aún no lo has hecho, te suscribas al canal. Aquí encontrarás la mejor información para el verdadero despertar. El conocimiento intelectual de la mecánica arcóntica es el primer paso hacia la liberación, pero por sí solo es insuficiente para detener el drenaje. Saber que te están robando no impide el robo si dejas la puerta abierta. Es aquí donde la enseñanza gnóstica se transforma de filosofía teórica en tecnología aplicada. Jesús no entregó a sus discípulos meras ideas reconfortantes. Les entregó protocolos de operación para moverse en territorio hostil sin ser detectados ni consumidos. Estas herramientas han sido fragmentadas y escondidas, pero al reunir las piezas del Evangelio de Felipe, de Tomás y de la tradición oral reservada, podemos reconstruir el sistema de defensa trinitario que sella la mente, el cuerpo y el espíritu. Estas son las 3 llaves que debes llevar contigo cada vez que cruces el umbral de la casa familiar. La primera llave se encuentra oculta a plena vista en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 6. Una instrucción que ha sido malinterpretada como un insulto elitista, cuando en realidad es una advertencia de seguridad energética. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Durante mucho tiempo se ha pensado que esto se refería a no predicar a quienes no quieren escuchar, pero el significado es mucho más técnico. Las perlas representan tu gnosis, tus revelaciones espirituales, tus nuevos proyectos de vida y, sobre todo, tu estado de vibración elevada. Los cerdos no son un insulto moral hacia tu familia, sino una descripción precisa de una conciencia que opera puramente en la materia, revolcándose en el barro de las emociones bajas. Cuando compartes tus verdades más profundas con familiares que están dormidos,
estás entregando una perla de alta frecuencia a un sistema que no puede procesarla. La reacción química inevitable es el rechazo violento. Ellos no pueden asimilar tu luz, así que instintivamente deben destruirla para volver a su nivel de comodidad. La técnica práctica derivada de esto es la ley del silencio hermético. Debes hacer un voto consciente de silencio respecto a tu vida interior cuando estés frente a ellos. No cuentes tus sueños, no expliques tus dietas, no hables de tus descubrimientos espirituales, y bajo ninguna circunstancia intentes justificar por qué has cambiado. Tu silencio no es cobardía, es una barrera de contención que impide que tu energía se fugue. Para aplicar esto en la cena familiar debes dominar lo que llamamos la respuesta gris. Cuando te hagan preguntas intrusivas o lancen críticas disfrazadas de consejos, tu respuesta debe ser tan neutra y aburrida como una piedra gris. Si te preguntan por qué sigues soltero o por qué cambiaste de trabajo, no te defiendas ni expliques tu visión del mundo. Responde con frases cortas y cerradas como: es un proceso interesante, estoy bien así, gracias, o ya veremos qué pasa, y cambia de tema inmediatamente hacia algo trivial como el clima o la comida. Al no ofrecer resistencia ni información emocional, el vampiro energético no encuentra de dónde agarrarse. Al volverte aburrido para ellos, te vuelves invisible para el arconte. La segunda llave aborda la protección física y etérica del cuerpo, centrándose en la puerta de entrada principal del vampirismo, el plexo solar. Ubicado en la boca del estómago, este centro energético es el asiento de la voluntad y las emociones viscerales, y es el punto exacto donde sientes el golpe cuando alguien te ataca verbalmente. Es a través del ombligo que estuviste conectado biológicamente a tu madre, y es a través de esta zona que el linaje familiar mantiene sus ganchos etéricos en ti. Si entras a una reunión familiar con el plexo solar abierto y expuesto, estás invitando al drenaje. La técnica para sellar esta entrada es simple pero poderosa. Antes de entrar a la casa, y durante los momentos de tensión, debes realizar un cierre físico y visual. Si estás sentado, cruza discretamente tus manos sobre el estómago o cruza los brazos de manera relajada, no como un gesto de desafío, sino como un acto de contención. Mientras lo haces, visualiza un escudo dorado o un espejo que cubre toda tu zona abdominal, con la intención firme de que nada que no sea tuyo puede penetrar esa área. Esta visualización envía una orden a tu subconsciente para que fortalezca el campo áurico en ese punto específico. Te sorprenderá notar cómo, al mantener esta postura y visualización, los comentarios hirientes rebotan y pierden su fuerza de impacto, permitiéndote mantener la calma física en medio de la tormenta. La tercera llave es la más avanzada y poderosa, extraída directamente de las enseñanzas del Evangelio de Felipe sobre la cámara nupcial. Este concepto se refiere a un estado de conciencia unificado donde no existe la dualidad, un santuario interior donde el espíritu se une con la verdad y se vuelve invulnerable. Felipe dice que si eres un hijo de la cámara nupcial, el mal no puede detenerte porque no puede verte. En términos prácticos para tu vida moderna, esto se traduce en la técnica de la no resonancia o el ayuno de Lush. El objetivo de los arcontes es generar una reacción emocional para alimentarse. Si tú te niegas a reaccionar emocionalmente, estás sometiéndolos a una hambruna. Para lograr esto, debes practicar la disociación consciente. Cuando empiece el drama familiar, imagina que eres un científico observando un experimento de laboratorio o un espectador viendo una película. Observa a tu familiar gritando o criticando, pero no te identifiques con el personaje que están atacando. Míralos y piensa. Mira cómo el sistema está activando el programa de ira en mi padre ahora mismo. Es fascinante cómo funciona la mecánica. Al convertirte en el testigo silencioso te sales de la frecuencia de la víctima. Esta técnica requiere que abandones la necesidad de tener la razón. El ego quiere defenderse, quiere gritar, eso no es verdad, pero el espíritu sabe que la verdad no necesita defensa. En el momento en que sientes que la ira o las ganas de llorar suben por tu garganta, detente. Respira profundo hacia tu plexo solar sellado y recuerda, esto no es real. Esto es una extracción. Si reacciono, ellos comen. Si me mantengo en paz, ellos se mueren de hambre. Visualiza que eres transparente, que sus palabras son flechas de humo que te atraviesan sin tocarte, porque no hay nada sólido, ningún ego herido, con lo que puedan chocar. Al combinar estas tres llaves, ocurre una alquimia defensiva impenetrable. El silencio evita que des munición al enemigo. El sellado del plexo protege tu vitalidad biológica. Y la postura de la cámara nupcial eleva tu conciencia a un plano donde el ataque no puede alcanzarte. Es posible que al principio sientas una gran resistencia interna, porque tu programación antigua te gritará que debes defenderte o que debes intentar arreglar la situación.
Ignora esa voz. Esa voz es el condicionamiento del sistema intentando arrastrarte de nuevo al juego. Lo que sucederá cuando apliques este protocolo con disciplina será desconcertante al principio. Verás cómo los familiares se confunden. Intentarán pincharte más fuerte. Subirán el volumen. Buscarán nuevas formas de irritarte porque el sistema está desesperado por obtener su cuota de energía. Pero si te mantienes firme en tu centro, sellado y en silencio, eventualmente ocurrirá el milagro del desenganche. Al no recibir alimento, la entidad que los está usando se aburrirá y se retirará, dejando a tu familiar confundido o cansado, mientras tú permaneces intacto, con tu batería llena y tu soberanía intacta. Esta práctica no solo te protege a ti, cambia la dinámica de todo el sistema familiar. Al retirar tu energía del circuito de conflicto, el circuito se rompe. Ya no eres el cable a tierra de sus frustraciones. Al aplicar estas llaves, ocurrirá algo extraño y maravilloso. Verás cómo la atmósfera de la casa cambia por sí sola, no porque ellos hayan despertado o pedido perdón, sino porque tú has dejado de jugar tu papel en el guión dramático que los arcontes escribieron para ustedes. Has reescrito tu escena y al hacerlo, has alterado la película completa. Al integrar estas técnicas de protección y sellado energético, ocurre una transformación fundamental en tu autopercepción. Dejas de ser la víctima indefensa de un entorno familiar tóxico y te conviertes en algo mucho más poderoso y necesario. Un infiltrado de la luz en territorio ocupado. Es imperativo que cambies la narrativa interna que te repites cada vez que visitas a tu familia. Mientras sigas pensando pobrecito de mí, nadie me entiende o por qué me tocó esta familia. Sigues vibrando en la frecuencia de la víctima, y la víctima es siempre un alimento delicioso para el sistema de control. Debes asumir tu verdadera identidad como un agente del espíritu que ha sido posicionado estratégicamente en un linaje específico para romper una cadena de oscuridad que ha durado generaciones. Tu presencia en esa casa no es un error cósmico ni un castigo. Has encarnado en ese árbol genealógico preciso, porque tenías la fuerza espiritual necesaria para despertar dentro de la pesadilla y terminarla. Tus familiares, atrapados en la repetición mecánica de traumas y dogmas, son incapaces de ver los barrotes de su propia prisión. Ellos son rehenes de las fuerzas arcónticas que utilizan sus cuerpos y sus voces para perpetuar el sufrimiento. Tú eres el único que tiene la llave de la celda, pero esa llave no funciona tratando de convencerlos intelectualmente de que son prisioneros. Funciona demostrando con tu propia existencia que es posible ser libre. Cuando aplicas el protocolo de defensa, cuando te sientas a la mesa y te niegas a entregar tu lush, cuando respondes al odio con silencio y a la provocación con calma, estás realizando un acto de guerra espiritual de alto nivel. Al cerrar tu grifo energético, estás cortando el suministro de alimento para las entidades que parasitan tu hogar. Al principio, esto generará turbulencia, pero si te mantienes firme, esas entidades no tendrán más opción que marcharse a buscar sustento en otro lugar más fácil. Tu mera presencia, cuando estás sellada y vibrando alto, actúa como un purificador atmosférico. Sin decir una sola palabra sobre religión o conspiraciones, estás exorcizando tu hogar simplemente al no permitir que la baja vibración resuene contigo. Esta es la forma más elevada de amor que puedes ofrecer a tu familia, aunque ellos no lo entiendan y te llamen distante o frío. El amor verdadero no es revolcarse en el fango con el otro para que no se sienta solo. El amor es extender una mano firme desde tierra sólida. Al mantenerte en tu centro, te conviertes en un punto de referencia, un ancla de estabilidad en medio del caos emocional que ellos habitan. Tal vez, con el tiempo, alguno de ellos note que tú tienes una paz que ellos desean y te pregunten genuinamente cómo lo haces. Solo entonces, cuando la pregunta nace de una sed real y no de un deseo de atacar, podrás compartir tus perlas. Hasta entonces, tu misión es ser el guardián silencioso de la frecuencia. Debes recordar siempre que tu lealtad primera y absoluta es con el Padre, con la fuente de toda vida, y no con la biología terrenal. Jesús fue radical en esto cuando preguntó quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Él no estaba despreciando a su familia. Estaba estableciendo una jerarquía de orden cósmico. La sangre es el vehículo del cuerpo, pero el espíritu es el vehículo de la eternidad. Si la lealtad a la sangre te exige traicionar a tu espíritu, bajando tu vibración y sometiéndote al abuso para complacer al sistema, entonces esa lealtad es una trampa. Tu soberanía espiritual es innegociable. Al recuperarla, no solo te salvas a ti mismo, sino que abres una grieta en la muralla del sistema por donde la luz puede entrar a sanar a todo tu linaje, hacia atrás y hacia adelante en el tiempo. Hemos recorrido el mapa completo de la situación. Ahora sabes que el agotamiento que sientes no es natural, sino inducido.
Sabes que tus familiares son utilizados como portales por una inteligencia depredadora que busca cosechar tus emociones. Y lo más importante, ahora posees las 3 llaves maestras que Jesús legó a los elegidos para volverse invisibles ante el mal. El silencio de la perla, el sellado del plexo y la cámara nupcial de la no reacción. El conocimiento intelectual de esto te da claridad, pero solo la aplicación te dará poder. La próxima vez que recibas esa llamada o que tengas que asistir a esa cena obligatoria, no vayas con miedo. Ve con la curiosidad del iniciado que va a poner a prueba sus herramientas. Antes de cruzar la puerta, tómate un momento en tu coche o en la entrada. Cierra los ojos, respira hacia tu estómago y decreta internamente: yo soy un ser soberano. Mi energía me pertenece y no doy permiso a ninguna fuerza externa para alimentarse de mí. Entro en este lugar como un portador de luz, sellado e impenetrable. Nada de lo que aquí suceda es personal. Soy el testigo silencioso. Te prometo algo verificable. Si logras mantener este estado, si logras pasar la velada sin engancharte emocionalmente en una sola discusión, saldrás de esa casa sintiéndote diferente a todas las veces anteriores. En lugar de salir drenado, con dolor de cabeza y deseando dormir por 3 días, saldrás con una extraña sensación de vitalidad y triunfo. Sentirás el poder real de quien ha mirado al dragón a los ojos y no ha parpadeado. Esa energía extra que sentirás es la que antes te robaban. Ahora es tuya para construir la vida que deseas. Este es el camino del gnóstico moderno. No se trata de huir del mundo ni de vivir en una cueva, sino de estar en el mundo sin ser del mundo. Se trata de caminar entre las trampas del sistema sin que ninguna se active. Tu familia puede seguir dormida, pero tú ya has despertado. No intentes despertarlos a sacudidas. Simplemente mantén tu lámpara encendida y bien protegida. En la oscuridad absoluta de la materia, tu luz, firme y tranquila, es la única guía verdadera. Has recibido la instrucción. Tienes el mapa. Tienes las llaves. Ahora, la puerta está frente a ti y solo tú puedes decidir si la cruzas como una víctima o como un maestro. El banquete de los arcontes se ha terminado en tu mesa. A partir de hoy, tu energía sirve solo a tu espíritu y a la voluntad del Padre. Mantente alerta, mantente sellado y sobre todo mantente libre. Nos vemos en un próximo encuentro.